Pero quiero hablar un poquito, si tienen ganas, del peronismo. Que esta semana nos dejó algunas perlitas, una vez más, y nos colocó en el lugar de, a los que venimos siguiendo, el devenir de cómo se está posicionando la oposición y de qué manera está organizándose para dar esta pelea, nos dejó la sensación de que le falta todavía un trecho largo si es que quieren presentar una oferta electoral que sea un poquito más interesante y, como ellos mismos dicen, unificada, que es lo que no están logrando, al menos por ahora. Claro, ustedes me dirán, no son tiempos de ofertas electorales. No, es cierto, no lo son. Hay que pensar en otras cosas. Sí, es cierto, pero claramente para organizarse el peronismo necesita tiempo. Cualquier fuerza política necesita tiempo. Y la verdad que no lo estamos viendo con mucha nitidez. Y esta semana emergieron elementos que una vez más ponen en la picota la idea de una unidad bastante más declamada que realmente concretada, ¿no? Una vez más aparece la figura del camporismo o ese kirchnerismo más paladar negro, poniendo en tela de juicio o cuestionando a quienes, en definitiva, vienen llevando adelante con no poca dificultad la gestión, por lo pronto en la provincia de Buenos Aires. Y hablo específicamente del gobernador Axel Kicillof, que claramente no le resulta fácil la situación, pero estos sectores se están instalando, qué sé yo escuché a un dirigente muy cercano a Máximo Kirchner comparar a Axel Kicillof con Bandor. La representación de la figura del Lobo Bandor para el peronismo es una representación muy fuerte. El autor intelectual de esta idea del peronismo sin Perón, con un Perón exiliado, y que además pactó con la CIA para financiar esos planes de instalar ese peronismo con un peronismo proscripto. Comparar eso, bueno, que además después fue asesinado por un sector del peronismo que se atribuyó el atentado contra un dirigente que era el dirigente más importante que tenía el sindicalismo argentino ortodoxo, pero el sindicalismo argentino al fin. Comparar a la figura de Bandor con la de Kicillof, a mí me sonó muy fuerte. Y en el medio, la confirmación de un plan que te venimos contando. Pareciera que los peronistas persisten en la idea, o un sector del peronismo, de que el mejor plan es poner a Cristina Fernández de Kirchner como candidata, a pesar de la proscripción absolutamente cuestionable que tiene producto de una condena judicial. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, ayer lo dio a entender el propio Máximo Kirchner en un acto en donde instaló la idea de que Cristina tiene que ser la candidata del peronismo. Bueno, yo sé que él está medio alejado, por lo menos de su actividad partidaria, fue presidente del partido, fue presidente de la Argentina, pero a mí me interesa siempre charlar y poder intercambiar algunas ideas con Alberto Fernández, a quien lo tenemos, creo que a través del Zoom. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauro? Bien. ¿Todo en orden? Sí, muchas gracias por atendernos. Por favor, gracias por llamarme. Arranco pidiéndote alguna mirada, alguna reflexión sobre esto que para nosotros es una deuda ineludible que tiene el peronismo, que es volver a presentar no solo una oferta electoral, sino un programa de gobierno de manera mancomunada, unificada, y todos estos escarceos que se vienen incrementando bastante, con mucha frecuencia, y que lo tienen a Kicillof medio como en la picota. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, primero lo estoy viendo con preocupación, objetivamente, porque en verdad el peronismo está en una situación compleja, ¿no? Que es algo que yo llamo, hay momentos en que siento en que le cuesta que su frecuencia cuando habla coincida con la frecuencia que socialmente se escucha en la sociedad. Algo así como, viste que todos los instrumentos están afinados en 440, bueno, parece ser que nuestro piano está afinado en 420, entonces no logra ensamblar en la orquesta y por lo tanto ser oído adecuadamente.
Eso a mí me genera una enorme preocupación porque tiene que ver con una suerte de incapacidad colectiva que tenemos y que nos obliga a revisarlo. Ahora, yo tengo una mirada un poco más positiva que la que vos estás ofreciendo, porque digo, finalmente estamos discutiendo si el candidato puede ser Axel, si el candidato puede ser Massa, si el candidato puede ser, como ha salido últimamente, Roberto Quintela, si el candidato puede ser Uñac. En fin, no es que nos están faltando candidatos, estamos teniendo candidatos. Uh-huh. Lo que pasa es que hay algún sector interno que tiene una oposición muy frontal para con uno de los candidatos fundamentalmente, que es Axel, que a mi juicio es un candidato muy importante, muy potente, es un candidato poderoso, es un candidato que gobierna Buenos Aires, es un candidato que lo está haciendo en una situación de mucha adversidad porque el gobierno de Milei no se lo permite. Entonces ahí es donde surge la primera pregunta que deberíamos hacernos, pero ¿cómo puede ser que nos pase esto con un candidato que tiene fuerza, que tiene potencia, que aparentemente tiene vocación y ganas, y le estemos complicando el camino a uno de los candidatos? Y ahí es donde debemos reflexionar también sobre la cuestión interna. O sea, hace mucho tiempo que el peronismo debate quién es su conducción. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y sería muy bueno que de una vez por todas resolvamos quién es la conducción del peronismo. Y para eso yo creo que debemos someternos, o deben someterse los que quieran tomar ese rol, al escrutinio de los peronistas. Desde Cafiero, Menem, no hemos tenido nunca más una elección interna que nos permita dirimir quiénes somos. ¿Quiénes somos? No hemos podido hacerlo. Y eso, a mi juicio, ha sido una gran debilidad. Una gran debilidad. Yo el 17 de noviembre, que es donde se celebró el Día de la Militancia en el año 2021, con una Plaza de Mayo colmada, les dije a todos, ha llegado la hora de que nosotros, que cada peronista pueda tener la libertad de elegir al que crea su mejor candidato, desde el concejal hasta el presidente de la República, y que todos puedan presentarse. Bueno, pareciera ser que eso no es aceptado por algunos. Uh-huh. Y es allí donde me parece que es donde se produce la mayor disonancia entre lo que la gente quiere oír y lo que están ejecutando en la política, los dirigentes. Y me parece que deberían darse cuenta. Porque si hay algo que para un peronista es difícil de entender, es que le tengamos miedo al voto de la gente. Si siempre llegamos al poder por el voto de la gente. Claro. ¿Desde cuándo nos preocupa la voz de la gente? O la decisión de la gente. ¿Desde cuándo apareció esa preocupación en nosotros? Porque nunca la habíamos tenido. Simplemente por eso lo digo. Entonces, mi impresión es que finalmente vamos a poder encontrar un candidato, vamos a poder ser oposición claramente, pero que tenemos que pasar por ese, tenemos que transitar el espacio de una elección interna donde los peronistas podamos elegir al que creamos mejor. Y eso sí, ¿no? Cuando se elija, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Punto. No hay más espacios para poner excusas y para decir, no, bueno, no me gustó esta elección, no me representa el que ganó. Bueno, entonces tenés un problema dentro del peronismo, pues si los peronistas elegimos eso hay que respetarlo. Es interesante lo que vos planteás como salida o como alternativa de salida a esta suerte de laberinto, en el cual también es interesante escucharte decir, che, lo bueno es que tengamos muchos candidatos, lo malo sería que no tuviéramos a nadie para perfilar. Ahora, cuando ayer en el acto, o anteayer en el acto de San Antonio de Areco, no, de Carmen de Areco, no fue en San Antonio de Areco, me corrijo, de Carmen de Areco, Máximo dice, cuando nosotros proponemos que Cristina sea nuestra candidata, no queremos joder la vida y el destino a nadie, no es que estamos haciendo ninguna maldad, vamos a pelear para que ella sea nuestra candidata en el 2027. ¿Vos crees que hay
una intencionalidad manifiesta, porque yo no sé si, yo no entiendo mucho de leyes, pero en términos fácticos, Cristina está inhibida de ser candidata. Hay toda una teoría de que a lo mejor la pueden instalar como candidata, pero después que quede su candidato a vice como cabeza de una lista. ¿Cómo ves viable un proceso? Y en todo caso, ¿qué rol puede jugar Cristina si es impulsada como candidata dentro del peronismo con los otros candidatos que evidentemente, como bien vos señalás, pueden tener pretensiones absolutamente legítimas de candidatearse? La legitimidad que tiene Axel, que tiene Massa, que tiene Miñac o que tiene Quintela, la tiene Cristina. Objetivamente la tiene Cristina. Ahora, lo que no tienen los demás candidatos es un impedimento judicial para ser candidato, que eso sí solo lo tiene Cristina. Y a mí me parece que aquellos que creen que Cristina puede ser la mejor representante del peronismo tienen todo el derecho a decir queremos que sea nuestra candidata, porque lo que sí sabemos todos, empezando por Axel, que a mí me asombra porque a Axel lo acusan de cosas tremendas, nunca le escuché a Axel decir algo distinto a lo que voy a decir yo, y que es lo que vengo diciendo desde el año 2016, cuando nadie advertía lo que era la causa vialidad, y yo ya estaba por canales de televisión advirtiendo que ahí se estaba armando una patraña contra Cristina. Nadie pone en duda que lo que está soportando Cristina es una vergüenza, es una ignominia. Que en verdad los que queremos el Estado de Derecho debemos estar preocupados porque en Argentina hay un inocente preso. Y más allá de que piense o no piense como nosotros, esté o no esté más cerca nuestro, lo cierto es que es alguien que está detenida, es una mujer que está detenida y que es inocente. Y eso debe preocuparnos, porque queremos la democracia y porque queremos el Estado de Derecho, no porque somos peronistas. Porque entonces simplificamos demasiado la cosa, que es una enorme diferencia que tengo con los conceptos que plantea Máximo. El reclamo de pedir por la libertad de Cristina es un reclamo ciudadano de los que creemos en la democracia. Voten como voten. Porque ese juicio es un juicio vergonzoso. Desde que se inició en manos de Ercolini hasta que terminó en manos de los tres cortesanos. Es un juicio vergonzoso. Ahora, ¿cómo resolvemos judicialmente que Cristina esté habilitada para ser candidata? Bueno, es un dilema judicial, es un problema judicial. Tenemos que ver judicialmente cómo lo afrontamos. No es un tema que sea meramente declarativo, porque puede pasar, Mauro, exactamente lo que vos estás diciendo, que si no hacemos algo jurídicamente que la rehabilite para ser candidata, entonces todo queda en una declamación. Todo queda en una declamación. Y entonces vamos a quedar como en los años 60, cuando queríamos que Perón sea candidato, pero estaba proscripto, y entonces todo quedaba en una declamación. Y me parece que la Argentina y el peronismo, fundamentalmente, nosotros en eso nos diferenciamos mucho a otros, no puede hacer un llamado al voto en blanco. No puede hacer un llamado al voto en blanco, no puede hacer un llamado a la abstención, porque realmente lo que la Argentina necesita es que alguien seriamente tome las riendas del país y deje de hacer las tropelías que esta banda de sinvergüenzas que gobierna están haciendo. Es curioso, ¿no? Es eso lo que hay que hacer. Que cuando el peronismo tiene, en ese aspecto, tiene tantas aristas servidas para poder, valiéndose de su experiencia de gestión cuando la tuvo, valiéndose de su ideología, para salir a cuestionar lo que está pasando en la Argentina, que haya dirigentes que estén perdiendo el tiempo, me parece en chicana. Yo escuchar lo del otro día de este chico Tignanelli, compararlo, yo no sé si tiene idea de la historia del peronismo y de quién fue Bandor, pero compararlo a Axel con Bandor me pareció un desatino monumental. No, creo que es un acto, por sobre todas las cosas, enormemente injusto para con Axel. O sea, por ahí si algo quieren achacarle a Axel, acháquenle la enorme lealtad que ha tenido con Cristina. Si quieren achacarle algo, en todo caso, acháquenle eso. Achacarle a Axel algún parecido con Bandor, que fue un hombre
que no solamente pensó en un peronismo sin Perón, sino que se alió a Onganía para darle un golpe militar a un gobierno constitucional. Bueno, no tiene perdón de Dios. Eso es una... Bueno, pero eso es producto de la ignorancia, ¿no? A veces los ignorantes también están en los gobiernos y son diputados, qué sé yo. Bueno, un ignorante opinó así, no hay que darle demasiada trascendencia, no hay que darle mayor trascendencia. Es profundamente injusto decir una cosa semejante. Te pregunto, y voy a un tema que recién lo mencionaste a la pasada, a Ercolini. Te pregunto por otra causa que tuvo tránsito por el juzgado federal de Ercolini, pero sí, luego pasó a otra instancia, ¿no? Sí, esta semana la Cámara Federal respondió parcialmente a algo que vos habías pedido con la defensa. Tiene que ver con la causa por violencia de género que inició en su momento Fabiola Yáñez, tu expareja, porque en los medios, entiendo, salió una versión, bueno, quedó ratificada la causa, pero cuando uno lee la resolución se da cuenta que, bueno, hay dos de los jueces que dicen hay que tomar una serie de medidas para ver qué es lo que va a pasar con esta investigación. Mira que bueno, soy la primera periodista que veo que ha leído la resolución. Bueno, me alegra mucho, celebro eso. Se lo cuento sintéticamente. Desde que esta causa se inició, yo vine planteando que Julián Ercolini no era un juez apto para llevarla adelante. Julián Ercolini armó toda esta causa, después le indujo a Fabiola a que se meta en la causa y que haga lo que hizo, eso ya será responsabilidad de Fabiola. Lo único que sé es que hemos desde el primer día planteado que él era un juez incapacitado, inhábil para poder llevar adelante la causa, porque tenía una enemistad manifiesta conmigo. Enemistad manifiesta que empezó hace muchos años, cuando juntos compartíamos la cátedra, cuando la procesó a Cristina en la causa de vialidad, que yo discutí mucho con él por la barbaridad que hizo, cuando mandó a encarcelar a Cristóbal López y Fabián de Sousa, que yo ahí dije ya es demasiado, te olvidaste lo que es el derecho, no sé para quién estás trabajando, no sé qué barbaridad estás haciendo. Nunca más me hablé con él, cruzamos mensajes feos, y desde entonces nuestro vínculo se convirtió en una enemistad manifiesta que se profundizó cuando descubrí que es uno de los que Clarín les pagó un viaje al Lago Escondido para que pase un feliz fin de semana en Villa La Angostura, en Lago Escondido concretamente. Yo vine planteando esa enemistad y permanentemente Ercolini se hizo el distraído, la Cámara no me dio la razón, pero cuando llegué a la casación, un año y medio después, la casación dijo: este señor Fernández tiene razón, Ercolini no está en condiciones de ser juez. Y dijo usó una frase, a mi juicio muy poco feliz, que es: sin perjuicio de la validez de los actos procesales que ha cumplido. Cuando a un juez se lo recusa por enemistad, a quien lo haya recusado le cabe la posibilidad de pedir la nulidad de los actos de ese juez. Es una consecuencia lógica, porque si decimos te ha juzgado un juez que ha perdido la parcialidad, claro, entonces te cabe el derecho a pedir la nulidad de lo que ha hecho. Pues yo pedí la nulidad. Tanto Rafeca como la Cámara me dicen: miren, yo no puedo hacer mucho porque es mi superior el que dice que los actos son válidos. Entonces yo no estoy para interpretar, yo estoy para cumplir las órdenes de mi superior. Usted debería llegar a la casación y que la casación diga si lo que usted dice es correcto. ¿Qué es lo que digo yo? La casación dijo que son válidos aquellos actos cuya nueva realización pueden significar una revictimización de la víctima. Y eso lo entiendo. Por eso nunca pedí una nulidad de un acto que pudiera involucrar a Fabiola Yáñez. Pero hay un montón de otros actos. Entonces, la Cámara Federal, lo que ha dicho esta semana, y por eso celebro que hayas leído la resolución, la resuelve en 2 puntos. En un primer punto dice: mire, yo no puedo hacer nada con la nulidad, tengo que ratificarla, porque el rechazo de las nulidades que usted plantea, porque la casación ha dicho que los actos son válidos, abriendo un camino como para que vaya a la casación y le pregunte a la casación qué quiso decir. Pero inmediatamente después, con un voto del juez Boyko,
quiero aclarar que Boyko, cuando me procesaron, él pidió mi falta de mérito, él votó por mi falta de mérito, y dijo, mire, cuando yo voté la falta de mérito de Alberto Fernández, pedí una serie de medidas que se hagan para tratar de dilucidar su responsabilidad, y ninguna de esas medidas fueron hechas por el juez Ercolini. Y además, veo que Alberto Fernández también pidió otras medidas que nunca fueron hechas por el juez Ercolini. Por lo tanto, le ordenan al juez de primera instancia que cuando la causa vuelva a primera instancia, tome todas las medidas de prueba que hemos pedido y que no se han ejecutado y que hacen a mi defensa. Y en ese punto están los tres jueces de acuerdo, porque también Irurzun dice que hay que preservar la garantía de defensa en juicio. Entonces, en verdad el fallo, muy lejos de lo que escribe La Nación y los diarios que inventaron toda esta historia en consonancia con el gobierno, el fallo lo que está diciendo es que la causa vuelva a primera instancia y que el juez haga las pruebas que la defensa de Alberto Fernández pidió y que esta Cámara pidió que se hagan y que nunca se hicieron. Con lo cual me están dando la razón de que el juez no era un juez imparcial porque no quería hacer ninguna prueba que diera razón a mis dichos. Entonces, lejos de ser un fallo adverso, yo creo que es un fallo bastante positivo, porque ponen en blanco y negro lo que hoy es todo un gris confuso. Bueno, no, miren, efectivamente este juez no atendió a ninguna de las pruebas que pidió Alberto Fernández, ni a las pruebas que esta misma Cámara pidió que se hicieran. Sí, es interesante, porque vos lees la nota y en un momento, bueno, yo te conozco y generalmente estos temas y otros temas, muchas veces en off te pregunto y te digo, ¿qué tenés para decirme al respecto? Cuando vos lees la nota hay un párrafo que dice, a pesar de confirmar el rechazo de la nulidad, los jueces Boyko y Fara conformaron una mayoría para atender un reclamo secundario de Fernández, la situación de indefensión derivada de las pruebas que el juzgado anterior le había negado. O sea, el párrafo número 20 dice esto, que es en definitiva tal vez lo más importante. Claro, pero no, es que y además, si yo no me equivoco, titulan algo así como que a un paso del juicio oral. Sí. Bueno, todas esas pruebas dicen algo más. Dicen que después que produzcan todas esas pruebas, por favor revise el juez de primera instancia la procedencia de mantener el procesamiento. Sí, habla de reevaluar el estado del expediente, básicamente. Exactamente. No, pero hace mención al artículo 311 del Código de Procedimientos, que dice que en cualquier momento se podrá revocar el procesamiento. Hace expresa mención al artículo. Por eso digo, bueno, qué sé yo, es La Nación, es Clarín y es Infobae. Ya todos sabemos qué es cada cosa. Alberto, por último te pido una reflexión de índole político respecto de lo que hemos visto en estas últimas horas, un Milei en un acto de la independencia, yo te diría que mucho menos motivado que con la del 4 de julio. Yo honestamente no entiendo los despliegues de luces y la parafernalia que hicieron el 4 de julio en muchos lugares de la Argentina de la mano de iniciativas que estaban muy, muy incentivadas por el gobierno nacional, que en contraste con lo que pasó el 9 de julio. Parece que para algunos fuera más independencia el 4 que el 9 de julio, pero más allá de estas subjetividades, el presidente tuvo algunos conceptos que evidentemente hablan o de su desconocimiento. Lo que dijo ayer, por lo pronto, respecto de que la Argentina lo único que produce es dulce de leche, viromes y colectivos, habla, me parece, de un desconocimiento del país que gobierna. Mirá, yo pensaba que mientras nosotros estábamos tan preocupados por quién iba a ser el candidato del peronismo, estamos dejando de hablar de cosas que pasaron durante este mundial que fueron gravísimas, ¿no? No solamente aprovecharon el mundial para sacarlo de la escena Adorni, del que ahora nadie habla, se habla muy poco, sino que privatizaron la hidrovía. La Argentina tardó 30 años en recuperar la hidrovía. La recuperamos. Yo puse la hidrovía, en el manejo de la hidrovía, a todas las provincias que son por donde la hidrovía pasa.
y de Gallos a Medianoche se la quedó de vuelta a Jean Denul y se la quedó de vuelta a un grupo de amigos de Santiago Caputo. Sí, sí, Román con, no sé si con la el gente auspicio de los consciente. Neus detrás, ¿no? Sí. Exactamente. Y yo no sé si la gente es consciente que por ahí sale no solo el 70%, 80% de las exportaciones argentinas, sino también por ahí pasa la droga que termina en Australia, ¿eh? Ujú. Yo no sé si la gente lo sabe eso. Pues bien, le entregaron la hidrovía nuevamente durante 30 años a quien estaba y a unos nuevos personajes amigos del poder, que ya ganaron centrales termoeléctricas y otras cosas. En el medio tomaron 5.000 millones de deuda más. En el medio vendieron la energía atómica de la Argentina. Ujú. Y en el medio, nosotros, distraídos entre la discusión del peronismo y el mundial, que nos tiene muy entretenidos, vamos a ser justos, dejamos de hablar de estas locuras y barbaridades que están ocurriendo. Digo, porque si en la Argentina existiera el juicio de residencia, no estoy hablando de juicios penales, Milei sería condenado por sus políticas. Pero no tengo ninguna duda, son políticas de absoluto desamparo para la Argentina. Fíjense lo que serán las cosas de Milei, que uno le escucha a Villarroel y suena razonable. Sí. Suena razonable. Y ustedes escuchan, no, yo vengo el 9 de julio a celebrar que los industriales se pongan de pie, que la Argentina se industrialice, todo lo contrario a lo que hace Milei. Lo último Y que me Milei dice una imagino. barrabasada, Sí. perdón, y digo, termino con esto, y dice una barrabasada, como la barrabasada de que la Argentina produce colectivos, viromes y dulce de leche, pero, perdón, estoy muy confundido yo, corríjanme ustedes, pero cuando fue el conflicto de la 125, toda la derecha argentina decía que éramos capaces de generar alimentos para 400 millones de habitantes del mundo. Pero no es el propio Me acuerdo Milei la el que cifra. habla de ser, volver a ser el granero del mundo y qué sé yo, que es parte de los discursos que dio en innumerables ocasiones. Bueno, es que- Quizá él es que no sabe en gran- que es el en gran granero med- del mundo. Claro, es que en gran medida ya somos el granero del mundo, ya exportamos muchísimos alimentos, y si hay algo que ha tenido la Argentina siempre, es la producción de alimentos. Ajá. Ahora, cuando yo veo que se cierran miren, se cerró, cuando yo asumí el gobierno, fui a Misiones, estaba en crisis una empresa que producía todas las zapatillas de marca de la Argentina. Ujú. Está cerrada. Logramos que se reabra. Llegaron a tener 900 empleados. Volvió a cerrar con Milei. Cuando yo llegué al gobierno, estaba en Chivilcoy cerrada otra fábrica de zapatillas, que hacía botines de fútbol también, que había llegado a tener 800 empleados. Logramos reabrirlas. Volvieron a tener 800 empleados. Volvió a cerrar. Yo digo, ese es el drama de la Argentina. Ese es el drama que padece la Argentina. Y Milei, en verdad, a esta altura, es un personaje que no para de asombrarme. Ustedes ya saben lo que yo creo. Yo creo que es una persona afectada psiquiátricamente, al que nadie se anima a decirle, por favor, hagamos una pericia psiquiátrica sobre el presidente, a ver si está en condiciones de gobernar, porque algo como lo que ha dicho es una ignominia. Ujú. Haber ido a celebrar feliz, contento, el 4 de julio a la Embajada de los Estados Unidos, permitir que nuestro obelisco se pinte con los colores de la bandera de los Estados Unidos, hacer en el planetario un juego de luces con drones en favor del 9 de julio, e ir a la fiesta del 9 de julio en Tucumán, estar 5 minutos e irse, bueno, habla del presidente que tenemos. Habla del presidente que tenemos. La mancomunidad que tiene con el gobierno de Netanyahu habla del presidente que tenemos. Es el mismo gobierno que ha trabajado ardorosamente para que en Colombia tengan hoy el día la crisis institucional que tienen, porque han detectado servidores manejados por ellos
para hacer fraude en Colombia. Entonces, todas estas cosas son llamados de atención que debemos tener. Lo que está, el gobierno de Milei es un gobierno realmente desastroso, patético. El concepto bandipatria parecía antiguo, ahora se ha vuelto moderno. Claro, claro. Bueno, como Este es el problema. parafraseándolo al queridísimo Diego Capusotto, se creen los dueños de un país que no conocen y encima detestan.